Ya, entonces decíamos, nos pedían que muy rápidamente repasemos el tema de compactación y la situación era, aquí tenemos la presentación. Y decíamos básicamente que se trataba todo esto de generar esta curva, ¿no? Necesitamos generarnos nosotros la curva de compactación. ¿A partir de datos de qué? Peso unitario seco y contenido de humedad. Ya, peso unitario seco y contenido de humedad. A ver, algunos más se están uniendo todavía. Vamos a dar un minuto más. Ya. Entonces decíamos, relacionamos estos dos parámetros. Y al menos deberíamos tener 5 ensayos. Enseguida vamos al ensayo. Pero al menos deberíamos hacer 5 veces este ensayo de Proctor, ya sea normal o modificado. Cosa de tener acá estos 5 puntos y trazar nuestra curva. Y decíamos, la parte más alta de la curva tiene el peso unitario seco máximo como un valor y el contenido de humedad óptimo. Esos dos valores es lo que estamos buscando nosotros. ¿Ya? Y para eso hacemos este ensayo. Entonces, en el laboratorio, ¿qué hacemos? Decíamos, tenemos nosotros este aparato, seguramente han visto en el video de compactación, tenemos este equipo, este cilindro desmontable, diremos, tiene una parte superior desmontable, y dependiendo el ensayo Proctor normal, nosotros vamos a utilizar 3 capas de material, mientras que en el ensayo Proctor modificado utilizamos 5 capas, pero vamos por partes. El ensayo Proctor normal, ¿de qué se trata? Seguimos admitiendo más gente. Tenemos nuestro recipiente que viene en 2 partes, ¿ya? Esta es una extensión, se separa. Entonces colocamos para el Proctor normal una capa de suelo. Este suelo se utiliza un material que pasa el tamiz número 4. Ojo con eso, ¿ya? Si tenemos un banco de préstamo de material, recuerden, ¿no? Tenemos acá una carretera, le vamos a colocar, voy a colocar un perfil longitudinal, ¿ya? De un terreno. Entonces voy a colocar acá mi carretera. Entonces va a haber lugares en los que voy a cortar y los lugares en que voy a rellenar. Los lugares que voy a rellenar lo voy a hacer colocando material de préstamo. Si es que el mismo suelo del lugar no es adecuado, pues llevaré material de préstamo de otro sitio. Lo coloco en esta posición y comienzo a compactar, ¿ya? Entonces, ese material del banco de préstamo, agarro y una parte lo voy a hacer pasar el tamiz número 4. Todo lo que pasa el tamiz número 4 lo utilizo para el ensayo. ¿Cómo se hace el ensayo? Agarro mi cilindro y coloco una primera capa. Agarro este equipo de acá, que es un martillo. Ustedes lo han visto seguramente en el video, ¿ya? Es un cilindro hueco, este que está acá. Y esta es una barra unida a un bloque sólido, que se puede levantar y dejar caer. Entonces se coloca acá y se deja caer, subiendo hasta el tope. Y se deja caer, ¿cuánto? 25 veces. Lo distribuimos sobre toda la superficie del cilindro, porque este cilindro, observen, tiene una dimensión de 50 milímetros, mientras que este otro tiene 114, es más o menos el doble. Así es que dejamos caer rodeando todo el cilindro, cosa de que uniformemente repartamos los 25 golpes. Hecho eso, ya está compactado esto, pasamos a una segunda capa, ya tenemos una, ahora colocamos una segunda capa. Igual, otros 25 golpes sobre toda la superficie. Ya está. Finalmente una tercera capa. La condición es que esta tercera capa esté más o menos algo por encima de la parte donde se conectan el cilindro con su extensión, ¿ya? Acá debería llegar más o menos hasta este sector. No vamos a decir
que la norma dice 1, 2, 3 centímetros. Algo más arriba que quede, ¿ya? Y lo compactamos igual, 25 golpes bien distribuidos. Cuando terminemos, ¿ya? Quitamos la extensión, quitamos esta extensión, y con una base metálica vamos a enlazar. Yo estoy seguro que en los videos que les he enviado han visto el procedimiento. Quitamos este material de acá, perdón, esto que está acá, y me va a quedar solo el cilindro. Así es que voy a quitar con esta regla todo ese material sobrante, cosa de que me quede el cilindro totalmente lleno de terreno, de material compactado al ras, ¿ya? Eso es. Esa es una muestra. Esa es una de las muestras. ¿Qué hacemos con esto? Lo pesamos y vamos a tener el peso total, el peso húmedo, si queremos, ¿ya? Es el peso húmedo. Ya tenemos el peso húmedo. Como las dimensiones del cilindro son conocidas, diámetro, alto, todo es conocido, sabemos el volumen. El volumen es normalizado, 943 centímetros cúbicos. Es conocido ese volumen, ¿ya? Como es conocido el volumen y como ya tengo el peso húmedo, yo puedo determinar, voy a borrar esto, como ya tengo el peso húmedo y tengo el volumen, esto me da el peso unitario húmedo del material. Ya he determinado el peso unitario húmedo del material. ¿Ya? ¿Se entiende? Creo que eso perfectamente. Entonces, recuerden, es el húmedo que determinamos. Una vez que terminamos esto, sacamos la muestra del cilindro, ¿ya? Sacamos la muestra del cilindro. No agarramos toda la muestra, sino una pequeña porción. Obviamente, cuando saquemos la muestra, nos va a quedar un cilindro de material, si ustedes se dan cuenta. Nosotros extraemos de la parte central una pequeña porción, 50 a 100 gramos, ¿ya? De ese cilindro de material del terreno, de la parte central, sacamos un pedazo de muestra, 50 a 100 gramos. Y eso lo llevamos al horno. Al horno. ¿Qué vamos a hacer? Secando al horno, vamos a tener un peso húmedo y un peso de los sólidos. Y con esto vamos a determinar el contenido de humedad, que es el peso del agua sobre el peso de los sólidos, ¿no? Ya saben que el peso del agua es el peso total menos el peso de los sólidos. Eso es el peso del agua. Entonces ya tenemos dos datos, observen. Ya tenemos peso unitario húmedo y tenemos para esa muestra contenido de humedad. Pero lo que sucede es que nosotros lo que graficamos es el peso unitario seco. No hay problema. Si ustedes recuerdan lo que hemos visto en relaciones peso-volumen, recuerdan que podíamos obtener el peso unitario seco dividiendo el peso unitario húmedo entre 1 más el contenido de humedad sobre 100. Esto es una fórmula, una relación peso-volumen. Así es que conociendo este peso unitario que ya lo hemos hecho y conociendo la humedad, podemos determinar el peso unitario seco. Y ya tenemos un punto. Así es que hacemos otros ensayos aumentando el contenido de humedad, aumentando la cantidad de agua, para obtener 5 puntos, con pesos unitarios secos y contenidos de humedad. Ahora acá la pregunta sería, ¿y cómo comienzo? Posiblemente esa sea una consulta de ustedes, ¿ya? Esto es un poco empírico, muchachos. ¿Cómo podemos saber cómo comenzar? ¿Con qué contenido de humedad? Porque ahorita vamos a tener nuestro terreno con un contenido de humedad natural. ¿Cómo sabemos cuánta agua colocarle? ¿Ya? Eso va de la siguiente forma. Me voy a ir un momento acá y me voy a utilizar esta parte de la pizarra, ¿ya? Espero que se esté viendo. Entonces, cada cilindro, para cada muestra, utilizamos más o menos 2,5 kilos de material. En total, como son 5 puntos, vamos a necesitar entre 12 a 15 kilogramos, ¿ya? Entonces, de su banco de préstamo, sacan ustedes 15 kilogramos y lo dividen en 5 partes, ¿ya? Perfecto. Entonces, vamos a dividir todo eso y nos vamos a agarrar eso en 5 partes. Recuerden, aproximadamente
2,5 kilos a 3 kilos. Eso es lo que necesitamos para cada muestra, ¿ya? De acuerdo a las dimensiones del material. Entonces, acá tenemos 5 muestras y esas tienen una humedad natural. No nos interesa por el momento cuánto, puede ser cualquiera. Entonces, nosotros vamos a agarrar un recipiente de agua, ¿ya? Puede ser un nebulizador. Ustedes saben que los nebulizadores hoy en día estamos utilizando mucho para desinfectar con alcohol todo lo que tengamos a la mano. Eso es un nebulizador, ese recipiente de plástico, y lo llenamos de agua, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Vamos mojando nuestro material. Observen que es 2 kilos, no es mucho, si es que podemos utilizar este nebulizador. Vamos humedeciendo la muestra, ¿ya? Vamos humedeciendo. Entonces, vamos a nosotros, esto es empírico, ojo. Cuando ya esté todo bien uniforme, humedecido, vamos a agarrar un pedazo de la muestra y con ayuda de la mano, nosotros vamos a formar una pequeña esfera de suelo, ¿ya? Una pequeña esfera de suelo. Nosotros tenemos que tratar de encontrar la consistencia, la cantidad de agua, colocar tal que podamos formar una bola con el material, con el suelo, en nuestras manos, que si la apretamos, se va a comenzar a fisurar, ¿ya? Ese punto empírico es aproximadamente el punto de la humedad óptima, les cuento, aproximadamente, ¿ya? Entonces, si, si lo apretamos y no aparecen fisuras, y si no es muy plástico, ¿ya? Se deforma, pero sin presentar fisuras, es que está muy húmedo, ¿ya? Y si al final no podemos formar esa esfera, esa bolita de suelo, es que está muy seco. Entonces, estamos nosotros dándonos cuenta más o menos si estamos en el lado seco de la curva o en el lado húmedo. Entonces, si podemos formar esa esfera de suelo y al apretarla se fisura, estamos aproximadamente acá, estamos consiguiendo ese punto de la curva de compactación, ¿ya? Eso va con la práctica, pero ya tienen una pauta empírica de cómo llegar a eso. Entonces, ¿qué sucede? ¿Ya? ¿Qué sucede? Nosotros deberíamos buscar lo siguiente en laboratorio. Obtener este punto de acá, ya saben cómo, y luego obtener 2 puntos en el lado húmedo y otros 2 puntos en el lado seco, tal que estén separados esos otros 2 puntos, otro acá y otro acá, aproximadamente 2% de humedad. ¿Ya? Me voy a dar acá un valor cualquiera. Imaginen que la humedad óptima es, no sé, 14%. Entonces tengo que buscar otro punto en el lado seco que aproximadamente sea 12 y otro que sea acá 10, menos 2% y menos 4% de contenido de humedad. Y al otro lado, un punto que esté aproximadamente a 16 y otro punto aproximadamente a 18. Esa es la curva más óptima para que se pueda graficar. A 2% aproximadamente de diferencia de la humedad óptima. Y ustedes me preguntarán, ¿cómo hago eso en laboratorio? Otra vez, nosotros ya tenemos aproximadamente este punto. Ya saben, esto es muy empírico. Con esa idea de formar una esfera con la mano, ya tenemos ese punto. Ahora, ¿cómo yo puedo encontrar otro punto con aproximadamente menos 2% de humedad? Aquí va un tema de practicidad. Recuerden que yo tenía acá mi recipiente con agua, ¿ya? Antes de comenzar a mojar mi muestra, que seguramente la voy a necesitar mojar, la voy a pesar. La voy a pesar en la balanza. Entonces yo voy a comenzar luego a echar agua. Voy a echar agua a mi primera muestra buscando tener la humedad óptima, recuerden, es aproximadamente cuando se forme esa esfera. Una vez que lo consiga, voy a volver a pesar mi recipiente y por simple diferencia voy a saber cuánta agua, ¿ya? Cuánta agua le he tenido que añadir para llegar a la humedad óptima, ¿ya? Cuánta agua. Entonces, como ya sé un peso de agua, eso imagino se ha entendido, por diferencia, antes de llegar, antes de echar agua a mi primera muestra y después ya tengo un peso de agua que he utilizado. Si yo divido, eso es aproximado, si yo divido ese peso de agua en el peso total de la muestra, ¿ya?
estoy consiguiendo un contenido de humedad, un porcentaje. Estoy diciendo qué porcentaje representa de humedad la cantidad de agua que he colocado. Imagínense que dice 8%. Me voy a dar un número cualquiera. Imagínense que me dice 8%, ¿ya? Me puede dar cualquier número, ojo. La cuestión es que esto me va a dar un valor, 8%. Entonces ya sé que con ese peso de agua, ¿ya? Yo aumento un 8% de humedad. Entonces, para mi siguiente punto, si quiero en el lado húmedo y solamente quiero aumentar 2%, entonces, a la siguiente muestra, obviamente voy a aumentar toda esa cantidad de agua para llegar a este mismo punto de acá. Y para aumentarle 2%, ¿cuánta de agua más utilizaré? Una cuarta parte. ¿Se entiende eso? Si aquí ha utilizado 1 litro de agua para mojar mi muestra, para la siguiente muestra, obviamente utilizaré otro litro, y ese 2%, ¿cuánto es? Respecto del 8, una cuarta parte. Es decir, de ese litro, 250 centímetros cúbicos. Entonces, acá añadiré ¿cuánta agua? 1.25 litros. Así es que aproximadamente estoy llegando a 2% más de humedad. Entonces, decíamos, eso es el Proctor normal. En el video se ve muy claramente cómo se hace, pero de eso se trata. Luego tenemos el Proctor modificado, variantes. El martillo es de dimensiones mayores, ¿ya? Y ya no se hace 3 capas, sino se hacen 5 capas, ¿ya? Seguimos con 25 golpes, la dimensión del cilindro sigue siendo la misma. Como el martillo es de diferentes dimensiones, de hecho es más grande, la altura de caída es mayor. En definitiva, le estamos aplicando una mayor energía. En el Proctor normal, le aplicamos una determinada energía de compactación. Aquí decimos casi 600 kilonewtons metro por metro cúbico de muestra. Y acá, observen, es casi 5 veces. Estamos quintuplicando la energía de compactación. Y eso hemos explicado por qué. ¿Ya? Este ensayo de compactación Proctor tiene alrededor de 90, casi 100 años, ¿ya? Hace 100 años, obviamente la maquinaria no tenía el desempeño que tiene ahora, no es tan eficiente, ¿ya? Era maquinaria menos robusta. La maquinaria que utilizamos ahora es más robusta, es más eficiente, etc. Por eso, con la maquinaria de ahora le podemos aplicar mayor energía de compactación y por eso se ha creado una variante del Proctor normal que se llama Proctor modificado. Esa variante lo que tiene es fundamentalmente aplicarle mayor energía de compactación, pero al final es lo mismo. Hacemos 5 muestras para generar nuestra curva de compactación y de esta determinar el peso unitario seco máximo asociado a un contenido de humedad óptima. Eso es lo que buscamos, muchachos, ¿ya? Eso es lo que buscamos. A ver, ahora, pero vámonos a nuestro ejercicio, ¿ya? Mi intención de mí era hacer un ejercicio muy rápidamente con ustedes para que quede claro la aplicación, ¿ya? El laboratorio es muy sencillo, lo han visto en video y les acabo de explicar, creo que se ha entendido. Pero ahora, ¿qué sucede ahora en los cálculos? Acá tenemos, dice que se ha hecho una prueba Proctor modificada, ¿ya? Realizada sobre un suelo que vamos a utilizar para una capa base, obteniendo los siguientes resultados. Observen acá, estamos teniendo 6 puntos, mínimo son 5, acá estamos teniendo 6 puntos, ¿ya? Entonces acá tenemos 6 puntos. ¿Qué obtenemos? Contenido de humedad y peso unitario húmedo. Eso es lo que medimos, recuerden, ¿ya? Pero no graficamos eso. Lo que graficamos es peso unitario, perdón, esto es ahí, peso unitario húmedo. Eso es lo que obtenemos en laboratorio. Pero lo que nosotros utilizamos para realizar la hoja de cálculo, la curva, es el peso unitario seco. Ya les había dado la fórmula, el peso unitario seco se obtiene a partir del peso unitario húmedo, 1 más contenido de humedad sobre 100. Y de esa forma podemos calcular el peso unitario seco. Entonces, vamos a proceder con nuestra curva de compactación, ¿ya? Para esto, voy a cambiar un poco la vista, ¿ya? De esta hojita para que sea una vista cuadriculada y se entienda perfectamente esto.
A ver, ahí. Entonces, ya saben, nos vamos a colocar en el eje de las abscisas, ya saben qué es. Humedad en porcentaje. Y en el eje de las ordenadas, peso unitario seco, ¿ya? Entonces, veamos cuáles son nuestros rangos, ¿ya? Para que esto sea muy sencillo. Estamos entre 17, es el menor valor, y el mayor, más o menos por 20. Entonces, podría colocar yo, se me ocurre acá, 17, 18, 19 y hasta acá 20, ¿ya? 18, 19. La escala ya saben que es la más apropiada para ustedes, ¿ya? Entonces ustedes dibújenla, la mejor escala que les convenga. A ver, ahí. Vuelvo acá. Y los contenidos de humedad van entre 7 hasta 17. Entonces acá volviendo, 7 hasta 17, son más o menos 10. Entonces, a ver, voy a colocar aquí 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Ojo, busquen ustedes la mejor escala, muchachos. Ya, busquen la mejor escala. Y bueno, hasta el 18. Entonces, ahí está. Simplemente se trata de graficar los puntos, ¿ya? Ustedes háganlo en sus cuadernos. Yo lo voy a hacer acá. El primer punto es 17.2, 17.63. Entonces tenemos 17.2, aprox por acá, 17.63, aprox por acá. Entonces, más o menos es este punto, ¿no? Ustedes lo van a hacer mucho mejor en su cuaderno, pero que se entienda, ¿no? Estamos graficando contenido de humedad versus peso unitario seco. El siguiente punto me dice 15.2 y 18.4. Entonces, 15.2 es aproximadamente acá, 18.4 está aproximadamente acá, por lo cual yo voy a tener aprox este punto. ¿Ya? Repito, ustedes háganlo con más calma, en su examen háganlo con regla, en una hoja cuadriculada y les va a salir muy bien. Entonces les comento que ahorita nos queda 1 minuto para la sesión. Yo estoy seguro que esto se va a cortar. Lo que estoy haciendo en este momento, esta parte de la clase la estoy grabando, ¿ya? Y mientras se procesa la grabación, no es muy rápido. Así es que para continuar, no nos vamos a dar 5 minutos, sino 10. En 10 minutos vuelven a entrar al mismo enlace, muchachos, ¿ya? En 10 minutos a partir de que se corte. Eso vamos a hacer para que el video se grabe totalmente, ¿ya? ¿Quedó claro, muchachos? Sí, ingeniero, está bien. ¿Y Ya será muchachos, que entonces nos puede pasar, por en un favor, rato eso? más, contenido de humedad es el X, el Y es el peso unitario seco, ¿ya? Aquí lo vamos a poner X y Y. Entonces,